Continuamos en AFK 2019, son las 18:32 en la República Argentina. Momento, tal como la cortina musical lo indica, de nuestra primera entrevista telefónica del día de la fecha. Tenemos el gusto de entrevistar a la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Esteves, del bloque Frente para la Victoria PJ. Muchas gracias, diputada, por atendernos. Recientemente reelecta, podríamos decir, así que felicitaciones también por la elección del 27 de octubre. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos los que están escuchando y a ustedes que están ahí en el estudio también. Bueno, recién arrancábamos el programa hablando, por supuesto, de la situación regional, ¿no? Del contexto de Latinoamérica, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que está sucediendo naturalmente también en Bolivia, en Chile, en Brasil. Y quiero preguntarle, esta semana hubo un repudio por parte de la Cámara de Diputados que usted integra, con respecto a la situación en el hermano país de Bolivia. ¿Qué sensaciones le dejó esa sesión? Había mucho hermetismo sobre cuál sería la posición del actual oficialismo, que el 10 de diciembre dejará de serlo, pero ¿cómo resumiría esa sesión y lo que se vivió allí en el recinto? Mira, lo que me parece que lo más destacable, y creo que es en lo que tenemos que hacer foco, es que existió un repudio generalizado y una univocidad con respecto a que se trata de un golpe de Estado lo que sucedió en Bolivia. Después, por supuesto, muchos matices en términos de la valoración con respecto a lo que habían sido las elecciones y demás, pero no había ningún bloque que considerase que lo que sucedió en Bolivia no se tratara de un golpe de Estado. Algunos buscando algún tipo de justificación en la línea de la OEA o de su presidente, pero la realidad es que todos estábamos de acuerdo en eso, y eso a mí me pareció como algo muy importante. Es verdad que había quizás los sectores más reaccionarios del oficialismo no estaban presentes en la sesión. Eso también es una realidad. Quienes estaban ahí en la sesión quizás eran los que representaban más al sector del radicalismo. Entonces se entendía que eso tenía que ver más con una línea de la parte radical del interbloque que la parte que representa al PRO. Pero bueno, lo importante y lo que a mí me parece que hay que destacar es esta consideración por parte de la principal institución de la democracia, que es el Congreso de la Nación, porque allí están los representantes del pueblo, de que lo que sucedió en Bolivia, sin duda, se trata de un golpe de Estado. ¿Qué rol cree usted, diputada? Bueno, el presidente electo Alberto Fernández ya ha dado declaraciones y no ha escondido su posición sobre esto, pero ¿qué rol cree usted que debe tomar la Argentina y la gestión de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, no solo con la situación en Bolivia, sino con las distintas situaciones complejas que están atravesando los países de Latinoamérica? Hablábamos de Chile, podemos hablar de Perú, que aún hoy está con su Congreso Nacional cerrado. ¿Qué rol debe ocupar Argentina en esta nueva etapa de América Latina? Mira, yo creo que quizás por tratarse de uno de los países de Latinoamérica donde más afianzada se encuentra la democracia, creo que tiene que asumir ese rol, ¿no? Nuestro país tiene que ser quien lleve las banderas de la defensa de la democracia en la región, que debe luchar y trabajar con el resto de los países de Latinoamérica para que en el resto de los países también se afiance la democracia. Y creo que también hay que tener una política regional en términos de democratización de las Fuerzas Armadas. Creo que durante todos estos años, por más de que se intentó llevar adelante diferentes formaciones vinculadas a la perspectiva de los derechos humanos en términos de las fuerzas de seguridad, creo que falta muchísimo en toda la región. Todavía impera la formación que han tenido en muchos casos vinculada a los Estados Unidos. Esto se nota en este tipo de reacciones. A ver ahí, diputada. Y no responden al gobierno en el caso de que sea un gobierno de base popular, sino que en el caso de que sea un gobierno que no sea de tinte de derecha, deciden apoyar a la oposición y llevar adelante un golpe de Estado, como sucedió en el caso de Bolivia. En el caso de Chile, como se trata de un gobierno de derecha, las Fuerzas Armadas están actuando
defendiendo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que están haciendo es reprimir y atentar contra los intereses del pueblo, pero bueno, ahí está el posicionamiento que tienen, que claramente se trata de una cuestión de formación. Vamos a ir ahora precisamente a la República Argentina, particularmente a lo que va a suceder aquí en días nada más. Hacíamos referencia, estamos a menos de un mes de la toma de posesión del nuevo gobierno, del gobierno electo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Le quiero preguntar en lo personal cómo vive esta etapa de transición, estos días previos, si con emoción, con preocupación, con un poco de todo eso entremezclado, como nos pasa a muchos y muchas. ¿Cómo lo vive usted, diputada? Sobre todo con mucha responsabilidad. A ver, uno tiene, por supuesto, muchas emociones encontradas al respecto. Primero, la enorme esperanza y la emoción que genera saber que vamos a empezar a trabajar nuevamente por mejorarle la calidad de vida a nuestro pueblo, que se ha visto tan deteriorada en estos 4 años de gestión de Cambiemos. Por otro lado, con la preocupación de no tener muy claro con qué nos vamos a encontrar, porque hasta que uno no asume la gestión no sabe bien cuál es la situación real de la economía, de los niveles de endeudamiento, bueno, y tantas otras cosas más, pero con la responsabilidad y con la tranquilidad también que genera saber que quienes van a asumir la responsabilidad de conducir el Ejecutivo son Alberto y Cristina, que ya en otro periodo histórico en donde también se había dejado al país en una situación muy crítica, supieron tomar esa situación, volver a encauzar la economía del país y sobre todo pensar los números de la economía considerando las necesidades de la gente, es decir, con la gente adentro. Eso da mucha tranquilidad, porque cuando les tocó salir de otra situación crítica, lo que pensaron es que no se podía ajustar por el lado de los sectores más humildes, sino que lo que había que hacer era generar trabajo, fomentar el consumo y reactivar la economía para que todos pudiesen estar mejor. ¿Qué balance? Ya han pasado 3 semanas de las elecciones y algunos días más, pero ¿qué balance han hecho desde el Frente de Todos, en particular en su provincia, la provincia de Córdoba, de las elecciones del 27 de octubre? ¿Esperaban esa victoria contundente en esa provincia del macrismo o se esperaba llegar a un número menor? A ver, nosotros honestamente sabíamos que nos encontramos en la provincia más difícil, más compleja del país, con una composición política muy, 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 muy complicada para el proyecto nacional y popular. Sabíamos además que había una enorme confusión con respecto a lo que tiene que ver con el peronismo, porque por un lado se disputaba a través de una lista corta, que la llevaba adelante y la defendía un gobernador que centró toda la campaña de la lista corta en su figura, con una enorme campaña de vía pública y también en los medios de comunicación, un gobernador que tiene una imagen positiva muy alta en nuestra provincia y un enorme caudal de votos, y por otro lado estábamos nosotros defendiendo la fórmula de Alberto y de Cristina, entendiendo que esa era la prioridad y que no se trataba de una elección donde se votaban solamente los legisladores, los diputados y las diputadas, sino que lo primordial era defender la fórmula, porque por un lado se hacía una campaña netamente vinculada a la lista de diputados, y por otro lado nosotros tratamos de instalar la discusión sobre el modelo de país. Entonces, en la base fundamentalmente peronista, o en las bases o en la ciudadanía que tiende a votar los proyectos populares o los proyectos vinculados al peronismo, la verdad que eso confundió mucho, y parecía que la disputa electoral era más en términos de las listas que en términos de de quién iba a conducir los destinos de la patria. Entonces, bueno, intuíamos que los resultados iban a ser difíciles. La realidad es que se pudo instalar muy bien Macri como candidato a presidente. Quizás él no tenía discusión hacia abajo, digamos, ¿no? Claro. Estaba claro que él era candidato, y por el otro lado sí había mucha confusión y mucha discusión, y creo que, bueno, eso fue lo que terminó impactando en los resultados que tuvimos. ¿Y cómo tomó usted y por supuesto todo el Frente de Todos de allí de Córdoba la declaración horas después de la elección del gobernador Schiaretti, que lo recordamos, dicho sea de paso, gobernará su provincia 4 años más?
diciendo que iba a trabajar codo a codo con el gobierno de Alberto Fernández, casi como si hubiera hecho campaña por él, ¿no? Bueno, mira, esas declaraciones nunca se pueden tomar a mal porque es lo que necesita la provincia de Córdoba y es lo que necesita el país. Entonces, la verdad que sería muy irresponsable de mi parte decir que eso está mal o tener una postura crítica al respecto. Ojalá nos hubiese acompañado durante la campaña y seguramente hubiésemos tenido un resultado electoral mucho mejor porque no hubiese sido todo tan confuso, pero la verdad que a nosotros escuchar que el gobernador va a trabajar codo a codo con el presidente, lo único que nos trae es alegría, pensando en que todos vamos a estar empujando por el mismo lado, entendiendo que la prioridad es sacar al país adelante y en este caso a la provincia de Córdoba dentro de un proyecto nacional que es lo que necesitamos. Le hago la última, diputada, y la dejo tranquila. Hasta aquí un gusto realmente conversar con usted. Una pregunta que le vengo haciendo últimamente, acá los muchachos no me van a dejar mentir, a todos los entrevistados y entrevistadas de este programa, porque realmente quiero después a fin de año armar una respuesta con todos los testimonios que hemos recabado. Y es, ¿cómo cree usted que va a recordar la historia argentina al presidente Mauricio Macri, a esta presidencia de Mauricio Macri? Se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero creo que lo que va a asignar su recuerdo en las páginas de la historia va a ser que estafó al pueblo argentino, porque él llegó a la presidencia diciendo que iba a lograr la pobreza cero, que iba a quitar el impuesto a las ganancias, que iba a profundizar todos los derechos que ya se habían reconocido durante los gobiernos anteriores y que no iba a retroceder en ninguno de los derechos que ya se habían conquistado, y la verdad que no cumplió absolutamente nada de eso. Diputada, muchísimas gracias. Como dije hace unos minutos, un gusto conversar con usted. Usted sabe, este medio de comunicación popular alternativo, siempre son bienvenidas estas declaraciones de legisladores y legisladoras del campo nacional y popular. Le mando un gran abrazo y espero que nos podamos volver a comunicar muy pronto. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Siempre para nosotros también es muy importante poder expresar nuestra voz en los medios de comunicación, porque ya sabes, y sobre todo en la provincia de Córdoba tenemos pocas oportunidades de hacerlo. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Igualmente, gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Era la diputada nacional Gabriela Esteves, de la provincia de Córdoba, del bloque Frente para la Victoria PJ.